Un grito, una pasión, más allá de la cancha. El juego nunca termina. ¿Qué onda, Yancetines? Soy yo, su presentador. Es jueves 27 de noviembre del 2025. Hoy aquí en Yancet tenemos que hablar de los resultados que volaron la cabeza en Europa. Paliza al Barça, humillación en Londres, el Chelsea dominó y goleó 3-0 al Barcelona. La clave, la expulsión de Araujo, que dejó al Barça sin opciones, impotencia total. Batacazo en Manchester, sorpresa mayúscula, el Manchester City cayó en casa 0-2 ante el maestro táctico del Bayer Leverkusen. Grimaldo y el City sentenciaron y muchísima información más sobre esta fecha de Champions. Empezamos. Noche negra para el Barcelona. El Chelsea dio una paliza futbolística al Barcelona, ganando 3-0 en un partido dominado de principio a fin. Lo más preocupante para los culés no es el resultado, sino la impotencia mostrada, coronada por la expulsión de Araujo y la incapacidad de la ofensiva. El partido se torció irreversiblemente justo al final del primer tiempo, cuando Ronald Araujo recibió su segunda tarjeta amarilla. Con 10 hombres, el Barcelona se desmoronó. La joya brasileña Estevão y Liam Delap sellaron la goleada. Para el Barcelona es una derrota dolorosa. Tienen trabajo urgente en la defensa y en darle claridad a su ataque. El City cae ante la maestría táctica del Bayer Leverkusen. Tremenda sorpresa en Manchester. El Bayer Leverkusen demostró que no es un rival de paso y se llevó una victoria 0-2 que desnuda las carencias del Manchester City en esta temporada. El Leverkusen fue clínico. Alejandro Grimaldo abrió el marcador. Patrick Schick sentenció al minuto 54, matando cualquier esperanza de reacción. A pesar de la entrada de grandes nombres como Erling Haaland y Phil Foden, la ofensiva del City se vio frustrada una y otra vez por un muro alemán inquebrantable. Para el City es una llamada de atención muy seria. Exhibición de poder. Borussia Dortmund arrolla 4-0 al Villarreal. El Borussia Dortmund dio un golpe de autoridad en casa. El 4-0 sobre el Villarreal es un mensaje claro. El delantero Serhou Guirassy fue la figura determinante, abriendo el marcador de cabeza y redimiéndose de un penal atajado al convertir un segundo penalti. Con la ventaja, Karim Adeyemi y Daniel Semsonson sellaron la victoria. El Dortmund está en forma y el submarino amarillo tuvo una noche para el olvido, desdibujándose totalmente en el segundo tiempo. Benfica impone la jerarquía y vence 2-0 al Ajax. El Benfica hizo un partido muy inteligente. Ganó 2-0 en Ámsterdam, un resultado que se basa en la eficacia y en una defensa férrea. El gol de Samuel Da en el minuto 6 cambió el guión del partido y la sentencia llegó en el minuto 90 por medio de Leandro Barreiro. La clave fue la solidez defensiva, especialmente la actuación de Anthony Trubin en el arco. El Ajax, generoso pero estéril, fue incapaz de transformar el volumen de juego en golpes, chocando una y otra vez contra el muro portugués. Fracaso en Galatasaray. En casa, cae 0-1 ante el batallador Unión Saint-Gilloise. Duro revés para el Galatasaray. No pudieron superar al Unión Saint-Gilloise, que se llevó una victoria vital. La estrategia belga fue perfecta. Promes David anotó el 0-1 en el minuto 57. A pesar de contar con nombres como Mauro Icardi e Ilkay Gundogan, el Galatasaray generó muchas aproximaciones, pero poca contundencia. El colmo de la frustración fue la expulsión de Arda Unai, doble amarilla en el minuto 89, dejando al equipo con 10 en los minutos finales. El Unión Saint-Gilloise se lleva el triunfo merecido por su inteligencia táctica. La Juventus evita el desastre in extremis y gana 3-2 al Godo Glimt. La Juventus se llevó la victoria de infarto, 3-2, en un partido que se les complicó seriamente en Noruega. El Bodo Glimt jugó sin miedo, adelantándose y forzando un penal al final que empató el partido al minuto 87. Pero Jonathan David, que había entrado al minuto 75, apareció en el tiempo de descuento para poner el 2-3 final. La Juventus consigue los 3 puntos, pero con más dudas que certezas. Misión cumplida para el Nápoles. 2-0 suficiente ante el batallador Karabaj. El Nápoles se llevó la victoria 2-0, aunque costó más de lo esperado. Después de que Raza Holund fallara un penalti, fue el volante Scott McTominay quien desbloqueó el partido con un cabezazo tras un córner en el minuto 65. La ventaja se amplió con un autogol.
El Nápoles se llevó una victoria crucial, pero la incapacidad para convertir indica que hay áreas a mejorar. Aubameyang lidera la remontada. Olympique de Marsella vence 2-1 al Newcastle. La victoria de carácter para el Olympique de Marsella, el equipo francés se apoyó en la experiencia de Pierre-Emerick Aubameyang, quien fue el actor desequilibrante, anotando un doblete en 4 minutos al iniciar la segunda mitad. En el minuto 46 y 50, que volteó el marcador, el Newcastle, a pesar de su calidad, le faltó esa chispa final para evitar la remontada. Reparto de puntos en un duelo de cerrojazo y tensión. Empate sin goles en Praga. Fue un partido sumamente disputado, más centrado en la batalla física y táctica que en la creación de juego. El Slavia y el Athletic Club neutralizaron sus ataques mutuamente, resultando en un 0-0 que contenta a medias. Lo que se vivió en Anfield es una catástrofe para el Liverpool. El PSV Eindhoven destrozó a los Reds con una goleada 4-1, una actuación implacable. El desastre arrancó con el penalti de Van Dijk al minuto 6, convertido por Perisic, aunque Szoboszlai empató al minuto 16, fue una falsa esperanza. El quiebre llegó con Gus Til a los 56 y un doblete de Quaib a los 73 y al minuto 91 para el 4-1 que silenciaron a los cambios tardíos de Liverpool. Solo desequilibraron más al equipo, que se vio humillado por la eficacia del PSV al contragolpe. El Arsenal dio un golpe de autoridad en casa, victoria contundente de 3-1 sobre el Bayern Múnich. Con los Gunners desatados en el segundo tiempo, el partido fue equilibrado y terminó 1-1 en la primera mitad, con goles de Jurrien Timber a los 22 y Cara a los 32. La ráfaga decisiva llegó en la segunda parte. Noni Madueke rompió el empate a los 69 y la sentencia final fue con el contragolpe letal culminado por Gabriel Martinelli a los 77 para el 3-1 definitivo. Una victoria merecida que envía un mensaje a Europa. El Arsenal está en forma. El Atlético de Madrid se llevó una victoria con sabor a heroísmo ante el Inter de Milán. El marcador final 2-1 se definió gracias a un gol agónico en el tiempo de descuento. Julián Álvarez abrió la cuenta para el Atlético Madrid al minuto 9. El Inter empató con Zielinski al minuto 54, disparando la tensión. El drama fue total al minuto 93. Apareció el central José María Jiménez para rematar de cabeza un córner servido por Griezmann y sentenciar el 2-1. El Inter se va con la sensación de haber dejado escapar un punto por centímetro. Una exhibición de poder ofensivo en Alemania. El Atalanta no tuvo piedad y le propinó un 3-0 al Eintracht Frankfurt, confirmando su gran momento. La sentencia rápida llegó en el segundo tiempo. Lookman a los 60, Ederson a los 62 y Charles de Ketelaere a los 65. 3 goles en apenas 5 minutos que liquidaron el partido. Antes del descanso, el Atalanta ya había avisado con remates al poste. El Eintracht Frankfurt no encontró respuestas y el equipo italiano se lleva una victoria contundente y muy merecida. 7 goles y una locura total en Atenas. El Real Madrid se llevó la victoria 4-3 ante Olympiacos en un partido de intercambio de goles. Aunque el Olympiacos golpeó primero con Chiquinho al minuto 8, el show de Mbappé fue absoluto. Anotó un hat-trick en 7 minutos, el segundo hat-trick más rápido de la UEFA Champions League, y luego su cuarto gol a los 60. El drama griego se mantuvo con goles de Matedi Taremi a los 52 y Ayub Akabi a los 81, pero el Madrid resistió. Victoria sufrida que confirma la dependencia en la estrella francesa. 8 goles, un penalti y una locura total. El Paris Saint-Germain venció 5-3 al Tottenham Hotspur. Richarlison abrió para los Spurs al minuto 35, pero Vitinha se lució empatando al 45 y anotando un doblete más un penal a los 53 y 76 respectivamente. Fabián Ruiz a los 59, William Pacho a los 65 completaron la goleada parisina. El Tottenham tuvo momentos con Kolo Muani, pero la demolición ofensiva del PSG fue imparable. Una victoria de alto octanaje, con muchas emociones, pero defensivamente terrible para ambos. Sporting Lisboa 3, Brujas 0. Una victoria cómoda y dominio total para el Sporting Lisboa. Los Leones se impusieron 3-0 al Brujas con una actuación ofensiva muy eficaz. El joven Kenda a los 24 y Luis Suárez a los 31 marcaron en la primera mitad, dando una ventaja de 2-0. Trincao sentenció el encuentro al minuto 70 con el 3-0 definitivo. El Sporting controló el medio campo y los incisivos
decisivos ataques de sus extremos lograron un triunfo sólido que no sufrió sobresaltos ante un Brujas que demostró muy poca pegada. Ponemos la lupa en el triunfo más ajustado de la jornada, el Copenhagen 3, Kairat 2, un marcador que, seamos honestos, es totalmente engañoso. Lo que empezó con una goleada tranquila terminó con un verdadero drama de infarto, pero fue la actuación inicial la que salvó los 3 puntos. El primer tiempo fue un solo color, y ahí donde brilla nuestro compatriota Marcos López. El peruano fue absolutamente clave en el funcionamiento ofensivo del Copenhague. No solo generó peligro constante por la banda izquierda, sino que su pase en profundidad fue el que inició la jugada que terminó en el primer gol de Dadas al minuto 26. López encontró espacios, se cansó de encarar, fue un constante dolor de cabeza para la defensa kazaja. El partido parecía sentenciado tras el penalti convertido por Larsson a los 59 y el golazo de Robert Silva a los 73, que puso 3-0, 3 puntos, 3 goles, pero no. Aquí es donde viene el drama. El Kairat despertó tardíamente. Dastan Satpaev marcó el 3-1 en el minuto 81 y luego en el minuto 90 Baibek puso el 3-2. Los nervios se dispararon. El final fue una locura total, con el Kairat estrellando un cabezazo al poste en la última jugada tras 4 minutos de acción que se extendieron hasta el minuto 96. El Copenhague logró los 3 puntos por su eficacia al inicio de los ataques, con una mención especial y destacada del despliegue de Marcos López. El peruano fue un factor ofensivo indiscutible. El Copenhague ganó, pero la defensa debería revisar estos minutos finales de infarto si quieren trascender. Jan Cetines, quiero saber su opinión. ¿Creen que la derrota del Barça es culpa de la tarjeta roja o el Chelsea era demasiado para ellos? ¿Quién creen que es el tapado de la jornada? Los leo en los comentarios. Hasta la próxima.